todos, bienvenidos a esta sesión correspondiente a la web conference de la fase 4, administrar una base de datos de nuestro curso de modelado de administración de base de datos. Voy a compartir pantalla para que charlemos un poquito sobre lo que se debe desarrollar durante esta actividad. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, señora. Perfecto. Bien, vamos entonces a revisar la guía paso a paso y vamos a orientar sobre lo que deben realizar en cada una de las actividades formuladas. Entonces, estamos en nuestra fase 4, ya estamos hablando de administración de base de datos. Esta actividad inició el jueves pasado, 4 de abril, y finaliza el miércoles 24 de abril. Con esta actividad, ¿qué esperamos conseguir? Crear un escenario de administración de la información de una organización usando un gestor de base de datos relacional de acuerdo con las reglas del negocio. Esa es la actividad. ¿En qué consiste entonces el ejercicio completo? Nosotros venimos trabajando con la formulación de un problema. Ese problema ustedes ya tienen su diseño de base de datos, ya han avanzado en la creación de cada una de las tablas de ese modelo de base de datos y han incluido información dentro de ello. Con este ejercicio ya previamente realizado, completado y ajustado en las fases previas, entonces podemos iniciar con las actividades que están formuladas para esta fase. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un recurso bibliográfico, administración de un sistema gestor de base de datos. ¿Qué tenemos que hacer? De esta lectura, revisar ciertos términos. El primero, ¿qué tipo de sistemas gestores de base de datos existen? Existen muchos. Espero que no se queden solo con esta referencia, sino que consulten otros más actualizados, porque en el mercado hoy en día han avanzado mucho sobre este tema y sería maravilloso que ustedes enriquezcan mucho más esta información, no solo para la actividad, sino también para su conocimiento. Deben establecer cuáles son las características de los sistemas gestores de base de datos, ventajas y desventajas de los gestores de base de datos. Y de acuerdo a lo que se realizó en la fase 3, recordemos que en la fase 3 estuvimos trabajando con Postgres y en la fase 2 estuvimos trabajando con MySQL. ¿Qué es lo que se plantea en la guía? Y este punto lo tengo que aclarar. Dice, migrar la base de datos, en nuestro caso MySQL, a Postgres. Evidencie mediante explicación y pantallazos la migración a realizar. Vean, ¿qué sucede con este punto? Me está diciendo, ojo y atención porque aquí pueden tener ustedes inconvenientes en el ejercicio. Resulta que ustedes en MySQL crearon una base de datos denominada dbfrChiqui, ¿cierto? Y en Postgres también crearon una base de datos denominada dbfrChiqui. Si ustedes van a hacer la migración de la que hicieron en MySQL y tienen la de Postgres, entonces ahí ya van a tener un conflicto, ¿no? Eso es importante. No quiero que a 5 días, a 3 días de finalizar la actividad me digan, profe, es que no puedo hacer eso porque me genera un error en donde me dice que hay una inconsistencia entre las dos bases de datos. Entonces, ya les voy a decir cómo solucionamos el inconveniente, ¿ok?
Eh, bien, aquí está el numeral 5 que es totalmente inconsistente. No vamos a instalar Oracle, no lo vamos a hacer. Es un error en la guía de actividades y ya lo vamos a cambiar por otra formulación. ¿Listo? Bueno, acá les dice este numeral 5 y 6 no lo vamos a trabajar. ¿Por qué no lo vamos a trabajar? Porque nosotros iniciamos trabajando con MySQL, no con Oracle. Por lo tanto, no vamos a desarrollar en esta guía los numerales 5 y 6. ¿Claro? ¿La razón? ¿La entendimos? Sí, tutora. Perfecto. Sí, señora. Listo. Entonces, continuemos con el numeral 7. Esta herramienta es dbeaver. Ustedes deben instalarla. Aquí les da este enlace. Yo les recomiendo que entren a Google y le digan descargar. ¿Listo? Y aquí ustedes encuentran la página oficial de dbeaver y descargan el instalador de Windows. ¿Listo? Bien. ¿Claro de dónde lo deben descargar? Sí, tutora. Yo ya lo hice. Inclusive ya lo tengo instalado, tutora. Fabuloso. Sí, señora. Yo igual también lo tengo instalado ya. Perfecto. Esta es una herramienta muy sencilla, pero muy poderosa, que a ninguno le debe generar inconvenientes su instalación. La instalación es muy sencilla. Estén trabajando Windows, Linux, Mac, la que tengan, es muy sencilla de trabajar. ¿Listo? Y ya viene entonces el paso de administración de nuestras bases de datos. Ustedes tienen su base de datos, MySQL y su base de datos Postgres, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Conectar en este mismo gestor, ya vamos a mirarlo, esas dos bases de datos independientemente del gestor en donde estén. Eso es lo maravilloso de esta herramienta, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Crear la conexión, evidenciar que se conectaron a sus bases de datos y generar conclusiones de la herramienta. ¿Listo? Eso es todo lo que hay que hacer. Y aquí quiero aclarar, antes de ir al detalle de cada punto del desarrollo de estas actividades. ¿Qué hay que entregar? Hay que entregar un trabajo independiente y un trabajo grupal. ¿Listo? Si ustedes por alguna situación, como me lo han manifestado, no pueden trabajar ni desarrollar el trabajo grupal, el trabajo independiente debe contener todo lo establecido en el trabajo grupal. ¿Ok? Porque algunos están trabajando de manera independiente y solo entregan lo formulado en el trabajo independiente. No, si ustedes deciden trabajar de manera independiente, tienen que desarrollar todo de manera completa. ¿Ok? En este trabajo, ¿qué hay que entregar? Entonces, se debe documentar portada, la instalación no es de SGSQL Developer, sino de dbeaver, ¿ok? La captura de pantalla de la migración, que ya les voy a decir, y la imagen de instalación de dbeaver. ¿Listo? Este no, porque no lo van a instalar, ¿ok? Eso es para el caso en el que se trabaja con Oracle, pero no lo hicimos. Y publicar una presentación que contenga una portada, las respuestas a las preguntas y las conclusiones que les brinda el trabajar con el gestor de administración de bases de datos, dbeaver. ¿Listo? Y referencias bibliográficas. Volvemos a lo mismo, el ejercicio es muy sencillo,
tenemos que instalar muy juiciosamente nuestras herramientas y aquí tenemos un punto que ya se convierte en un talón de Aquiles para aquellas personas que han tenido dificultades con la instalación de MySQL o con la instalación de Postgres. Mis queridos estudiantes, si han tenido dificultades, deben hacer los ajustes pertinentes a su instalación para que puedan desarrollar esta actividad. De lo contrario, es imposible avanzar en ello. Entonces, para esta actividad, ustedes previamente deben tener muy bien instalado su MySQL y muy bien instalado el Postgres. ¿Por qué? Porque tenemos una tercera instalación, dbeaver, que va a relacionarse tanto con MySQL como con Postgres. ¿Listo? Bien. Y miremos qué dice la rúbrica. Esta actividad tiene una ponderación de 90 puntos. Criterios de evaluación. El estudiante instala y desarrolla su gestor de base de datos mediante la herramienta sugerida. ¿Qué me dice acá? Administro una base de datos relacionalmente implementada con el gestor instalado y la migración de nuestro Postgres y la herramienta developer para lograr la conexión de distintas bases de datos. Entonces aquí lo que me está diciendo es que lo que se va a evaluar es que ustedes logren conectar Postgres, MySQL a través de este gestor dbeaver. ¿Listo? Ese es el primero. El segundo, apropiarse de los conceptos relacionados con los gestores de bases de datos, específicamente los administradores de bases de datos. El estudiante aporta significativamente ideas y el estudiante presenta el documento cumpliendo las normas de presentación. ¿Listo? El ejercicio es muy sencillo y se basa precisamente en la administración de sus bases de datos. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre la rúbrica? Los escucho, por favor. Y por mi parte no, tutora. Perfecto. Entonces me voy a devolver un poquito a las actividades porque me dice aquí que yo tengo que migrar mi base de datos MySQL a Postgres. Bien. Si ustedes se dan cuenta, en la rúbrica de evaluación no está este numeral, pero yo quiero que ustedes avancen en su aprendizaje y este punto lo trabajemos a nivel de investigación. ¿Qué sucede? Las herramientas para migraciones de base de datos son pagas. Por eso no puedo pedirles a ustedes que hagan una migración. A pesar de ello, existen posibilidades de trabajar con herramientas tipo trial, como la que tengo acá. No me deja ver. Listo. Les voy a compartir a ustedes este enlace por el chat. Para que lo exploren. Aquí lo tienen ya. Esta es una herramienta que les permite a ustedes migrar la base de datos de MySQL a Postgres. ¿Listo? Es una herramienta paga, sin embargo, ustedes pueden bajar un trial. Como estamos en un ejercicio académico y las bases de datos que tenemos desarrolladas son bases de datos muy sencillas, entonces pueden trabajarlo sin ningún inconveniente. ¿Listo? Bien, descargan la herramienta y es supremamente sencillo. De instalar es simplemente un ejecutable y con ello ustedes ya tienen esta herramientica que se visualiza así. Mire, aquí no iba a hacerles el manual, pero no necesito hacerlo porque ya está aquí las imágenes, ¿no? Entonces,
¿qué necesitamos para hacer esa conexión? Entonces, una vez que ustedes tienen la herramienta, ustedes le dicen que van a hacer una migración de MySQL a Postgres, ¿no? Aquí les dice que migre a Postgres, ¿no? Están conectados con MySQL y la migración que quieren hacer es a Postgres. Le dan siguiente. Recuerden, ustedes tienen su usuario de Postgres y la clave, ¿no? Le dan siguiente. Y acá entonces me está diciendo a qué base de datos quiere que me conecte. Entonces acá ustedes le dan el nombre de la base de datos y cuál va a ser el nombre que se le va a registrar en Postgres. ¿Listo? Entonces repito, aquí ustedes deben seleccionar la base de datos que van a migrar. En este caso sería DB Ferretería Chiqui. Y acá le van a colocar migración o underscore Ferretería Chiqui, ¿sí? Porque es la que van a migrar a Postgres. Aquí estos son los parámetros, digamos por defecto, los pueden dejar así. Y una vez le den next, él va a traer el driver o las tablas que ustedes, perdón, desean migrar, ¿no? Pueden decirle que migre todas, next, y él empieza su proceso. ¿Por qué no hice el ejercicio? Porque este proceso puede tardar un poquito. Entonces ustedes esperan y ya tienen la migración. ¿Qué significa migrar? Significa mover la base de datos que yo construí y creé en MySQL y la necesito pasar a Postgres de manera que me traiga la estructura de tablas, los datos, todas las reglas que yo he definido para mi base de datos y ya la tengo disponible en Postgres. ¿Claro el ejercicio que vamos a hacer? Tutora, una Sí, pregunta. señora. Em, Dime, alguien me dijo que tiene una pregunta. Sí, yo, tutora, Milton. Dime. Tutora, al hacer la migración, ¿eso se crea como una copia o, digamos, ya se eliminaría de MySQL? No, no, no. Migrar significa traerla. No, tú vas a tener tu base de datos de MySQL quietica y se va a traer, si quieres llamarlo una copia, es que a mí no me gusta llamarlo copia. Crea una nueva base de datos en Postgres basada en la base de datos que tú tienes en MySQL. No es que tú vayas a perder lo que tienes en MySQL. No es una importación, digámoslo así, no. Importación es diferente a migración. Ok, tutora, muchas gracias. Queda claro. Listo. Ok. Profe, otra preguntita. Sí, Luis señor. Alberto le Dime. habla. Luis Alberto, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Bueno, para el conflicto que se genera, porque tenemos varias en lo que se habló al principio. Ujú. Con esta herramienta solucionamos ese conflicto. Espérame a ver si yo puedo ampliar Ok. esto. ¿Por qué Otra, solucionamos el problema? Porque aquí viene el nombre de la base de datos, ¿cierto? Y acá me dice qué nombre le va a dar usted en Postgres, ¿no? Entonces, sí. le estás dando una denominación distinta en Postgres. ¿Ok? Ok, entonces quedaría la que tenemos en MySQL y la que tenemos en Postgres. Quedarían las dos. Entonces, en el Ok, momento que tú hagas el ejercicio, vas a tener Ferretería Chiqui en MySQL, vas a tener Ferretería Chiqui en Postgres. Son las dos que tenemos en este momento, ¿cierto? Y una vez tú lo migres, entonces vamos a tener tres bases de datos. Ferretería Chiqui MySQL, Ferretería Chiqui Postgres y la migración de Ferretería Chiqui MySQL en Postgres. ok, No sé si fui entonces clara. sí que en la herramienta nueva quedarían 3 bases de datos. Exactamente. Ok. Otra consultica, tutora. Dime. En Postgres yo no le tengo usuario ni contraseña. Entra así. Es Que difícil colocarle usuario y contraseña porque ahí necesitamos el usuario y la es contraseña. obligatorio.
Bien, no sé si fuiste tú quien me presentó ese gran problema. Mira, No. no, bueno, parece que no eres el único. A varios Ajá. cometieron ese error. Siempre que tú trabajes con un servidor de base de datos, cualquier servidor, el que sea, servidor de base de datos, servidor de aplicaciones y bueno, siempre debes darle ese nivel de seguridad. ¿M? Ese es el primer nivel de seguridad de información. Primero, darle un usuario y una contraseña. Esos valores te permiten a ti tener enlaces a herramientas, como en el caso de Beaver, como en el caso de esta migración, que garantizan o generan ese certificado de comunicación entre las dos herramientas. Como no lo tienes, en este momento no le creaste usuario, administrador, porque además de eso, en los gestores de base de datos tú puedes crear diferentes usuarios con diferentes permisos, con diferentes niveles y roles. Esa es la función de estos usuarios. ¿Para qué? Para que se tenga acceso a la información. En el caso del administrador, pues genera o tiene acceso a toda la información, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación te doy? Crearlo se hace por línea de comando. Creo que eso sería complejo para el nivel en el que estamos, ¿cierto? Entonces, lo que puedes hacer es, como tú ya tienes el script de la base de datos, puedes desinstalar la herramienta, la vuelves a instalar, teniendo en cuenta que en el momento de instalación creas tu usuario administrador y le das tu password y ya con el script lo ejecutas y ya tienes solucionado el inconveniente. Ok, sí, señora. ¿Listo? Pero eso tienes Ah, que hacerlo antes de empezar cualquiera de las actividades que tenemos formuladas para la fase 4. listo, ok. ¿Listo, Muchas gracias. señor? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No. Listo, bien. Entonces, con esto solucionamos este paso 4, 5 y 6. ¿Ok? Con esta herramientica que tenemos acá, que es supremamente sencilla. Tengan en cuenta que deben tener listas sus bases de datos porque para hacer uso de esta herramienta, pues ustedes tienen un límite de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un trial, ¿ok? Y en esta página, pues encuentran ustedes toda la información sobre, pues las grandes bondades que tiene esta herramienta, pero pues en un marco ya de producción, es decir, en empresa, pues tendríamos que pagar. Y estos serían los valores en dólares, ¿no? Para poder hacer esa migración. Bien, entonces yo les dejo tareita que consulten, indaguen lo que tenemos acá en esta herramienta. Como se dan cuenta, en esta página también tenemos herramientas para hacer conversiones de diferentes gestores de base de datos. Entonces, por ejemplo, de Oracle, ¿cierto? Si yo tuviera mi base de datos en Oracle y convertirlo a MySQL Server, por ejemplo. O si yo tengo SQLite y quiero convertirlo a MySQL, miremos si tienen herramienta. Efectivamente, es una herramienta, es la misma herramienta, la diferencia es que trabaja con drivers distintos. ¿Listo? Bien, ok. Entonces ya tenemos un recurso para darle solución a este problemita. Ay, perdón, que no me deja. Bueno, listo. Y dbeaver. La instalación, como ya lo dijeron algunos, es muy sencilla. Yo la tengo aquí abierta. Bien. Entonces, miremos qué es lo que tenemos que hacer en esta herramienta.
Entonces yo tengo que tener acá ya instalado y lo que voy a hacer es crear una nueva conexión. ¿Listo? Entonces acá me dice conectar a una base de datos. Este gestor es tan poderoso que me permite a mí conectarme con bases de datos, casi todas las que están en el mercado, gestores de base de datos. Miren todos los que están disponibles, pero nosotros vamos a trabajar con Postgres, ¿cierto? Quiero conectarme a Postgres. Les voy a mostrar el ejercicio. Yo ya estoy conectada, si lo ven acá. Entonces, solamente les voy a decir cómo hacer la conexión. Entonces, selecciono Postgres. Aquí yo tengo, como estamos trabajando de manera local, pues el servidor es localhost. El puerto, si están trabajando con el puerto por defecto que tiene nuestro gestor, y la base de datos a la cual me voy a conectar. Como nos damos cuenta, nombre de usuario, el usuario administrador, aquí digitan la contraseña y con ello ya ustedes dan finalizar. ¿Listo? Al finalizar, bueno, lo voy a hacer, a mí me va a generar un error porque ya está la base de datos, ¿no? Bien. Yo le doy finalizar y acá entonces aparece la conexión. ¿Listo? Miramos las opciones y acá me dice conectar. Aquí me conectó. Eso significa que tengo dos conexiones de Postgres. Eso es un error porque pues debería estar solo uno, pero no me limitó, fabuloso. Y aquí ustedes ya tienen el acceso a las bases de datos. Acá yo tengo las tablas, son unas tablas ejemplo, ¿no? Aquí yo puedo hacer todo lo que hacen ustedes en su gestor específico de PGAdmin, lo pueden hacer acá. Aquí pueden generar el diagrama. Yo no tengo un modelo relacional, entonces por eso no me muestra nada explícito. Las propiedades, entonces acá me dice cuáles son los campos de mis tablas, los tipos de datos y listo. Igual con la tabla 2, ¿no? Yo no tengo nada extraño acá. ¿Y qué datos están en la tabla? Esta tabla está vacía. Esta tabla también, creo que la única que tiene datos, un datico es esta primera. ¿Listo? Bien, y también puedo manejar mi SQL, ¿no? Como ya ustedes lo conocen, vamos a ver si me deja select asterisco from tabla 1. Listo. Ok, y voy a correrlo. Ay, no me mostró la opción. Ejecutar. Vamos a ejecutarlo aquí. Y aquí me muestra el resultado. ¿Listo? Si quiero que me muestre un nuevo resultado, le doy acá y me va mostrando las pestañitas de cada script que yo haga, ¿no? Acá si yo le digo select asterisco from tabla esta, recuerden que no tiene nada, entonces selecciono y ejecuto aquí. Y ya tengo los resultados de las tres tablas. Esto es una cosa, ¿qué? Un componente que tiene este administrador maravilloso que no tienen los demás, que me permite a mí tener mis consultas y mis resultados de tantas tablas como yo necesite o de tantas consultas como se requiere. ¿Listo? Y aquí igual ustedes pueden hacer insert, update, trabajar en los SQL como las hemos trabajado, no solo para Postgres, sino también para MySQL. Aquí en MySQL ustedes hacen exactamente lo mismo. Al siguiente, aquí escriben el nombre de la base de datos
y espero que no le suceda lo que me sucedió a mí, y fue que a mí se me olvidó la clave de este store que tengo acá. No lo recuerdo, la verdad. Voy a probar. Aquí me aparece, sin embargo, me voy a conectar y me dice que es desconocida la base de datos. Y todo porque olvidé la clave del MySQL. Lo siento, no puedo mostrarles una conexión. Voy a probar nuevamente. Pero, bueno, cuando ustedes hacen la conexión por primera vez, él les pregunta, vamos a hacerlo con con MariaDB. Bueno, voy a poner acá y contraseña, cualquier cosa. No tengo instalado MariaDB. Y aquí él les permite hacer esas conexiones, pero cuando ustedes se van a conectar, él dice, bueno, listo, usted quiere que yo me conecte con MariaDB. Para hacerlo necesito este driver. ¿Qué tienen que hacer? Descargarlo. Esto les va a suceder inicialmente con Postgres y también les va a suceder con MySQL. No lo vieron porque yo ya los tengo descargados. Entonces no se asusten si les aparece esta ventanita, porque lo que les está diciendo es que ustedes no tienen el driver de conexión y es necesario descargarlo. Una vez lo descargan y si configuraron de manera correcta esa conexión en la base de datos, ya tienen acceso a las bases de datos, como el caso que están viendo acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Tutora, por ejemplo, yo acabo de migrar la tabla de Postgres y no me salen la información. ¿Quieres compartir pantalla para revisar? Sí, por supuesto. Listo, muestra. No tengo la opción habilitada, tutora. Permíteme un segundo. Y ahora Listo, sí, ahora sí. me confirman, por favor, si fuera tan amable. Sí, sí te estoy viendo. Ya, ya aquí como vio, tengo la base de datos, hice lo del Postgres y cuando voy a Public, voy a tablas, no me sale todo esto vacío. Porque estás conectado, no estás conectado a tu base de datos Ferretería Chiqui. Mira, te voy a mostrar una cosita. Ujú. Voy a compartir pantalla un segundo. Vale, gracias. Mira, este es nuestro PGAdmin, ¿cierto? Ujú, Y en Postgres yo me conecté a esta base de datos que tengo acá, ¿sí? ujú. Tú estás haciendo lo mismo. Lo que tienes que hacer es conectarte a tu base de datos. Por acá debe aparecer Ferretería Chiqui, ¿cierto? Sí, claro, sí, sí. Ujú. Entonces, en el momento en que tú estás haciendo la conexión acá con Postgres, sí Ajá, están viendo mi pantalla, ¿cierto? sí, señora. Listo. Acá, la base de datos no es Postgres, la base de Ah, datos es ok, Ferretería, bueno, ya como entendí. ustedes la hayan llamado. Vale, ya ¿Listo? entendí. Es Entonces esa tú, la razón. vale, entonces puedo eliminar la otra, Sí, le doy clic derecho y lo elimino, ¿no es cierto? sí, sí, mira, acá lo Vale, que haces es clic derecho y suprimir. suprimir. Vale. Muchas gracias, Listo. muy amable. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta, duda? Si se dan cuenta, el ejercicio es sencillo. ¿Qué hay que hacer? Tener cuidado y entender muy bien qué significa. Importantísimo. 1, el nombre de la base de datos. 2,
el puerto al que se están conectando en caso de que hayan modificado el puerto de conexión de sus servidores de base de datos. Si los modificaron, entonces aquí cuando ustedes están haciendo la conexión, aquí colocan el nombre de la base de datos y el puerto que ustedes modificaron, si es el caso, porque sé que algunos tuvieron que modificar su puerto. ¿Listo? Estos son los parámetros de conexión a la base de datos para poder trabajar y operar como administrador de la base de datos. ¿Listo? Esos son los tips importantes que tengo que darles para que puedan desarrollar su actividad sin ningún inconveniente. Vean, esto era el que tenía para decirles el día de hoy. Espero que no vayan a tener ningún inconveniente en la realización del ejercicio, dado que es sencillo, porque no tenemos que desarrollar ni trabajar con parámetros definidos por consola, sino tenemos nuestras herramientas gráficas que nos facilitan el proceso. Importante, y recalco nuevamente algo. No esperen a la última fecha de cierre de la actividad, porque nuevamente ha sucedido que el último día, me escriben: profesora, es que no he logrado instalar el gestor de base de datos. Es complicado ayudarte porque estás en el último día y es posible que tengas problemas de conflicto con tu herramienta, con tu sistema operativo o con otras aplicaciones que tengas en la máquina. Entonces, por favor, inicien la actividad de manera que tengamos el espacio para apoyarlos en cualquier inconveniente que puedan presentar dentro de las instalaciones y, por supuesto, dentro de las configuraciones y enlaces de sus bases de datos. ¿Listo? Entonces, no esperen a que sea el 20 de abril para iniciar su actividad y posteriormente comentarme los inconvenientes que tienen con el desarrollo de la actividad. Reitero también para aquellos que aún tienen inconvenientes con algunos de los servidores de base de datos, bien sea MySQL o Postgres, pónganse al día, empiecen a trabajar ya para hacer los ajustes de esas instalaciones y que no vayan a tener inconveniente con el desarrollo de esta guía de actividad. ¿Listo? Bien, ¿dudas? José, otra vez tutora, sí. Sí, señor, te escucho. Le he entendido perfectamente. Ahora, con respecto a la guía, usted nos dijo que a partir el punto número 4, 5 y 6, ¿no es cierto? Sí, No van señor. usted lo está dejando como un trabajo investigativo por propia cuenta. ¿Eso Sí. no va plasmado en el trabajo en el trabajo? Sí, Ah, claro sí que va. sí. Vale, vale. Sí, inclúyanlo. Con la herramienta que nos compartió, que es el Converter, Sí, ¿no es cierto? Vale, sí, vale. señor. Gracias. Claro que sí, inclúyanlo. Es importante que lo incluyan para ver que ustedes hicieron el trabajo formulado, no necesariamente con las herramientas que están definidas dentro de la guía de actividades, pero sí con una herramienta que les permite hacer el ejercicio y tener conocimiento de este ítem en particular, que es la migración de base de datos. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien, en ese caso, entonces solo me queda invitarlos a que empiecen ya a desarrollar esta actividad. Es una actividad muy interesante que digamos que su nivel de dificultad no es muy alto, pero sí es de cuidado para lograr que tengamos esa administración de base de datos a partir de una herramienta muy bonita que es dbeaver y que a partir de ella yo pueda ya tener la manipulación de todas las bases de datos. Si se dan cuenta, ustedes con una sola herramienta como esta podrían tener aquí tantas bases de datos como administren e independientemente del gestor de base de datos en el cual esté desarrollado.
Ese es el objetivo, que ustedes hagan el reconocimiento de una herramienta como esta. No es la única, igual que cualquier gestor de base de datos, también hay muchos de administradores de bases de datos que les permiten hacer esta operación, pero este recurso en particular es valiosísimo y tiene muchas bondades para los que son administradores de bases de datos. Bien, señores, entonces yo creo que si no hay preguntas, podemos dar por terminada esta sesión. Por supuesto, estaré muy atenta a resolver inquietudes, a apoyarlos en lo que necesiten dentro de cada una de los puntos que están formulados en la guía. Bueno, pues entonces espero que tengan un feliz descanso el día de hoy y que empiecen mañana con mucha energía y a trabajar en esta guía de actividades. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego, Sí. buena noche. Buenas noches, que estén muy bien. Tutora, muchísimas gracias. Que pasen bonita noche. Gracias igualmente.